Los ojos del perro siberiano, de Antonio Santa Anna. Ezequiel me pidió que yo cuidara a Sasha antes de su última internación, la definitiva. Lo llevé a casa, traté de cuidarlo también como él, de llevarlo a caminar todos los días, pero en mi casa, en esos días todos estábamos muy nerviosos. Sasha también, rompió varias de las plantas de hierbas de mamá y terminó en el campo de la abuela. Yo rogué, lloré e imploré, fue inútil. Ezequiel todavía no había muerto, y a mí se me negaba a cumplir con una de sus últimas voluntades. Nos pusimos de acuerdo, que nadie se lo diría. Ezequiel nos preguntaba por Sasha, cada vez que nos veía. Nosotros le contestábamos que estaba bien, a pesar de tranquilizarlo a él. Nadie pudo tranquilizar el daño que produjo en mi conciencia el tener que mentirle a mi hermano moribundo. Los paseos al salir del instituto se hacían cada vez más largos. Aunque yo me demorara cada vez más en casa, a nadie parecía importarle. Después de mi viaje de fin de curso, algunas de nuestras caminatas terminaban en su casa. Yo no visitaba su departamento desde que fui a pedirle explicaciones, y esa vez no tuve demasiado tiempo para prestar atención a nada. La primera vez que llegué allí, acompañada por él, descubrí su biblioteca. Tenía libros de diseño gráfico, fotografía y de literatura. Le gustaba especialmente la ciencia ficción y el fantasy. Me prestó El Señor de los Anillos y puso a mi disposición cualquiera de sus libros. Me contó, al preguntarle por la cantidad de libros de fotografía que tenía, que le gustaba mucho sacar fotos. Siguiendo con mi inspección, al lado de su cama encontré un cello. ¿Desde cuándo tocas el cello?, le pregunté sin salir de mi asombro. Lo compré hace 4 años. Estudié 1 año y lo dejé. El año pasado volví a estudiar. ¿El año pasado? Me pareció extraño. El año anterior se había enterado de que tenía SIDA y se había puesto a estudiar cello. Me miró y sonrió. Mira, lo único cierto que sabemos todos de la vida es que nos vamos a morir, y lo único incierto es el momento. Digamos que al enterarme de lo incierto avanza sobre lo cierto, me propuse no morirme hasta no poder tocar la suite número 1 en sol mayor de Bach. Y se rió. Guardé El Señor de los Anillos en mi mochila. Le pedí que hiciera ruido para que en mi casa creyeran que hablaba desde un teléfono público. Y llamé para decir que me había demorado en la casa de un compañero, para ponerme al día con lo que había visto mientras estaba de viaje de fin de curso. Ezequiel se rió mucho cuando corté y apostó a que no me iban a creer, y que aunque me creyeran mis excusas no servirían de nada. Tuvo razón. En la parada del colectivo le comenté que estaba sorprendido de que sacara fotos y tocara el cello, y yo no lo supiera. Uno nunca termina de conocer del todo a las personas, me dijo, ni aun a las más cercanas, padres, hermanas, hermanos, marido, mujer. Siempre hay una zona de cada uno que permanece a oscuras, alejada por completo de los demás. Una zona de pensamientos, de sentimientos, de actividades, de cualquier cosa. Pero siempre hay un lugar de nosotros en el que no dejamos que entre nadie más. Yo creo que eso es lo que hace a las relaciones con los demás tan interesantes. Esa certeza de que, aunque no los propongamos, nunca los vamos a conocer del todo. Cuando llegué a casa, me recibieron con un sermón de órdago, que quién me creía yo para ir a la casa de desconocidos, sin permiso, que en qué cabeza cabe, y otras expresiones de las que caben en cualquier repertorio paternal. Era la primera vez que me retaban, y no me importaba mayormente. Tal vez estaba creciendo, tal vez me estaba haciendo inmune a los retos. No sé, lo único seguro es que estaba disfrutando a mi hermano, y esta vez no pensaba dejar que me quitaran ese placer. Estaba dispuesto a mentir, a planificar mis actividades para verlo contra viento y marea. Creo que esa fue la única auténtica rebeldía que me permití en mi vida. Me sumergí en la lectura de El Señor de los Anillos, que a pesar de tener alrededor de 500 páginas, leí en 1 semana. Era el primer libro largo que leía. Después me prestó el tomo 2 y el 3. Los leí con igual voracidad.
Ezequiel era un gran lector y me recomendaba libros con gran tino. No importa si los entendés o no, si te gustan, déjate llevar por las palabras, que sean como música en tus oídos, me decía. En todos los libros que me prestaba, yo trataba de encontrar su rastro, el por qué le habían gustado. Tantas veces me desilusioné con gente que me prestaba o me recomendaba libros que no me gustaban. Siempre, lo primero que busco en los libros son las huellas del otro, del que me los alcanza. Los libros habían sido importantes en mi vida, y el poder compartirlo con él le daba un nuevo significado a nuestra relación. Un sábado a la tarde estaba en mi cuarto leyendo Un mago de Terramar, uno de los tantos libros que me recomendaba Ezequiel. Lo recuerdo porque estaba anotando una frase. En esa época, tomé la costumbre de anotar las frases de los libros que me gustaban en una libreta. Una frase que decía, para oír hay que callar. No sé por qué me gustó tanto. Aún hoy que conservo la libreta, puedo leerla con mi letra temblorosa de entonces. A pesar de que tenía la puerta cerrada, mi padre entró en la habitación. Últimamente estás muy lector, y hace mucho que no jugamos ajedrez. No había ningún reproche en su voz, era su forma de invitarme, yo lo sabía. Él no podía de otra manera. Bajamos de las escaleras hasta el estudio. Cuando estaba sacando el tablero, le pregunté, ¿tienes la suite número 1 de cello de Bach? Me miró de arriba a abajo sorprendido. Yo sabía que iba a lograr que te gustara la buena música. Y remarcó la palabra buena. Me explicó orgulloso que tenía varias versiones, que podía elegir cuál quería escuchar y que si yo tenía ganas podía explicar mientras las escuchábamos las diferencias entre ellas. Me propuso un montón de cosas más. Rezumbaba erudición. Elige la que te guste a ti y no digas nada, le dije. Para oír hay que callar. En noviembre Ezequiel vino a buscarme por última vez. Ya terminaba el curso del instituto, lo que significaba el final de nuestras caminatas. Caminábamos hablando de libros y de autores. Me sentía definitivamente importante, teniendo un tema en común con él. Clara, la librera, que me había recomendado un par de libros por Ezequiel, y logré sorprenderlo. Una cosa más para incluir en la lista de agradecimiento para ella. Ezequiel me recomendó que mirara Blade Runner. Yo me afanaba de haberle regalado libros de autores que él no había leído. Sasha corría alrededor de nosotros. De repente se levantó una tormenta. Era una con todas las de la ley. Corrimos para resguardarnos. No podíamos entrar a un bar a esperar que pasara. No nos dejarían con el perro. Y nos costó bastante trabajo encontrar un techo que nos protegiera. Cuando lo encontramos, estábamos empapados. Me parece que ya no tiene sentido protegernos, dijo Ezequiel. Yo estaba asombrado por lo violento de la tormenta, lo rápido que se había desatado, y porque en las calles que antes estaban llenas de gente, en ese momento no se veía un alma. Las ventanas de la casa estaban cerradas. Se lo comenté. Él se quedó serio un rato, y luego dijo, el SIDA es como una tormenta. Nadie quiere sacar la cabeza para ver qué hay afuera. Ese fin de año lo pasamos en casa. Mamá había preparado el menú desde principios de mes. Una semana antes ya estaba cocinando. Evitó el pollo con hierbas. Uno de los motivos de celebración era mi ingreso a Nacional Buenos Aires. Cuando llegó el 31 de diciembre, todo parecía estar en orden. Mi madre no había dejado ningún detalle librado al azar. Todo estaba planificado. Al llegar Ezequiel, solo con verlo me di cuenta de que hay cosas que no se pueden prever. Había adelgazado mucho desde la última vez que habíamos estado juntos. Poco más de un mes atrás, su mirada no tenía brillo, se lo veía débil, y él lo sabía. Mis padres, como siempre, se empeñaron en hacer de cuenta que nada sucedía, pero la verdad era tan evidente que por primera vez les agradecí sus esfuerzos vanos. Comimos en silencio. Cada vez que alguien intentaba entablar una conversación, se interrumpía a sí mismo, aún dejando la frase por la mitad. Esta vez no era yo solo el que veía la sombra del ave de rapiña volando en círculo sobre la mesa familiar. Terminamos de comer, pasando las 11. El tiempo que pasó hasta el momento del brindis fue eterno.
Fue la segunda vez que tomé champán, en el momento de las 12 campanadas. Toda la familia levantó sus copas. Pero, ¿cómo desearle feliz año a alguien que probablemente no lo terminará? Me acerqué a Ezequiel y le dije, te quiero, apenas susurrado. Él me abrazó y me dijo, yo también. Era todo lo que necesitaba oír.